Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. En un pequeño pueblo de Albacete, una familia entra a vivir en una nueva casa. Tienen un hijo de unos 10 meses. Ese niño no hace más que llorar y mirar un azulejo constantemente. Irritantemente, diría yo. Lo señala una noche, otra. Cuenta la leyenda urbana, que una de esas madrugadas, en ese mismo azulejo reluciente, apareció la cara de una niña. La niña había muerto allí mismo hacía 8 años. Esta es tan solo una de las historias que aparecen en este libro, maravilloso, la verdad que nos ha sorprendido, del que hablamos algo ya en Nochebuena. Se llama La autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas. Lo ha realizado José Manuel Pedrosa con un montón de amigos y ayudantes e informantes que están hoy aquí, como en todo buen trabajo de pura sociología casi, porque son los mitos modernos que se están contagiando y muchos de ellos tienen que ver con el misterio. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches. Estoy seguro que si abrimos el 7640, un montón de gente más va a proporcionar trabajo para este profesor y sus alumnos, ¿no? Porque y a ver si nos llevamos sorpresas, como cuando tratamos Autoestopista Fantasma y empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes de gente que había visto a eso que era una leyenda urbana. 1502 mensajes. En a lo mejor esta noche también nos llevamos una sorpresa. Bueno, es verdad, y además ya sabéis que cuando uno envía un mensaje deja su teléfono y luego podemos contactar con él. En este caso, en este libro, editado por Páginas de Espuma, hay un sinfín, cientos de testimonios de personas, la mayoría creo jóvenes, como cualquiera de vosotros, como cualquiera de nosotros, que simplemente han escuchado esa historia que siempre le pasó a un amigo de un amigo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Autoestopista fantasma, que no es sin duda el único material que existe aquí, porque también, por supuesto, entran en juego la Ouija, las casas donde han pasado cosas raras, también otro tipo de leyendas urbanas, de las que hablaremos en otra ocasión. Por ejemplo, algunas son un azote para algunas empresas, ¿eh? ¿Quién no ha ido a escuchar esa hamburguesa que tenía algo dentro? Locos peligrosos, caimanes en las alcantarillas. Bueno, esa creo que a España todavía no ha llegado mucho, pero... Muñecas diabólicas. Bueno, esa es tremenda. He leído aquí en el libro de José Manuel Pedrosa una historia de una muñeca de porcelana, que se me entienda bien, una historia que se cuenta, pero la leyenda urbana siempre la cuenta alguien en el fondo creyéndolo, porque le pasa a gente como cualquiera de nosotros, en entornos que son familiares. Hablaban de una muñeca, Carmen, que se ponía en una sillita y que, bueno, esa muñeca cobraba vida por la noche y acababa con toda la familia. Bueno, quien tenga muñecas en la habitación esta noche, yo creo que la saca. Bueno, pues autoestopista fantasma, ouija, espiritismo, casas donde han pasado cosas raras, invocaciones extrañas, el mundo mágico y fantástico de las leyendas urbanas. 7640. Vamos a ver qué nos cuenta los siguientes. Que líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, lo que vosotros queráis. Si queréis aportar más datos sobre algunas de las leyendas que vamos a contar aquí, si queréis contarnos vuestras propias leyendas urbanas o conocéis alguna historia de un amigo, ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. ¿Quién ha escuchado la historia del muchacho que, aterrorizado por un acontecimiento extraño en un camposanto, en un cementerio, se queda enganchado en un rosal o en una valla, ¿no? ¿Cómo pasan de provincia a provincia? Ese es el mayor enigma. José Manuel Pedrosa, tienes una ficha para que la gente sepa quién es, ¿verdad, Carmen? Es profesor de Teoría de Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene publicados una veintena de libros, además de unos 200 artículos científicos. Además es especialista en literaturas hispánicas, en teoría literaria, literatura oral y antropología cultural. Casi nada, José Manuel Pedrosa, amigo, buenas noches. Buenas noches. Además te lo agradezco especialmente porque sé que no eres muy dado a eso de ponerte delante del micrófono, ¿verdad? No. Sin embargo, creo que el trabajo lo merece. La autoestopista fantasma, por cierto, que lo hemos dicho, sorteamos 3 libros, ¿sí, no? Vamos a sortear 3 libros, Iker. 3 libros de Páginas de Espuma, el autoestopista fantasma. Bueno, ¿cómo surge esto? ¿Por qué de repente en España, que es un trabajo pionero, se han hecho trabajos que hablan de las leyendas urbanas así a nivel más general, sobre todo centradas en otros países, pero que alguien vaya anotando lo que dice la gente, lo que dice el pueblo, y lo ha compilado? ¿Eso se ha hecho poquitas veces o la única vez, no? Pues sí, este libro lo hemos hecho en el marco de la universidad como un trabajo de investigación científica, porque desarrollamos allí, yo y un grupo de alumnos, una investigación sobre literaturas orales en general, mitos, cuentos, leyendas, canciones, etcétera. Y el género más desatendido que había hasta ahora en España era las leyendas urbanas, como son algo tan cotidiano.
nadie les da demasiada importancia, al menos desde el punto de vista de la filología o de la antropología. ¿Podríamos definir para que los amigos leyenda urbana? No sé si hay alguna terminología que se adapte. Sí, una leyenda es un tipo de relato esencialmente oral, aunque posteriormente se pueda poner por escrito, que tiene un estatus de verosimilitud, es decir, la gente cree en las leyendas. Se diferencia en eso del cuento, porque el cuento es también un relato breve, oral, pero tanto el emisor como el receptor de los cuentos saben que es una ficción, que es mentira, que ha sucedido en un lugar ficticio, lejano, indeterminado, mientras que la leyenda es siempre creíble, es siempre verosímil, se asocia a tiempos considerados históricos por la gente que lo cuenta y a lugares locales, a lugares que todo el mundo conoce dentro de esa comunidad. Lo sobrenatural, José Manuel, que es un tema que nos gusta mucho en Milenio 3, evidentemente, es uno de los campos básicos de la leyenda urbana, ¿no? En tu propio libro, un porcentaje grande del libro está centrado en hechos que, bueno, son casas, como hemos dicho, donde han ocurrido hechos luctuosos y luego la gente ve cosas raras, el tema de la curva y la chica, por supuesto, y un montón de variaciones de lo que podría ser el espiritismo clásico, ¿no? ¿Por qué? Tienen un denominador común que es también causar miedo en otras personas cuando las escuchan. Sí, las leyendas urbanas sobre todo son un tipo de repertorio donde la gente acumula sus miedos, sus prejuicios, sus tensiones, sus frustraciones, y todo aquello que no se puede explicar de forma racional, sobre todo si tiene un impacto dramático sobre las vidas de la gente y de la comunidad. Entonces son un repertorio muy interesante, en mi opinión mucho más interesante que el cuento clásico, por ejemplo, porque el cuento clásico habla de, digamos, es un repertorio muy externo, habla de cosas que le sucedieron a otros y a otros muy lejanos y muy exóticos, mientras que la leyenda urbana habla de lo que le sucede al vecino, al hermano, a uno mismo, y eso hace que se impregnen mucho más que otros géneros literarios de unos elementos sociológicos, culturales, identitarios, que lo hacen este género extraordinariamente interesante para, entre otros, pues para los estudiosos como yo de la literatura. Como has dicho, un trabajo puramente científico que toma el pulso a los mitos modernos que se están fraguando, y yo os voy a ser consciente de, bueno, hay que decir también que hay un caso, una historia, que fue por la que fuimos también, bueno, comprendedores de lo que estaba pasando aquí, que hay muchos mitos y muchas historias que hemos contado en este programa, en estos micrófonos, ¿verdad?, de Milenio 3, y que luego se han ido transformando en otras cosas, y nos parecía curiosísimo, porque nunca nos había pasado esa sensación. Historias que tenían una base, vamos a llamar real, o que hubo informes o historias dentro de unas casas, de unos lugares, intervenciones policiales, luego la gente los ha readaptado, quizá algunos lo oyeron por la radio, quizá otro se lo contó a otro, y ese fenómeno también muy bonito y muy periodístico de la bola de nieve, que va agregando diferentes pequeños prismas, y luego de repente nos encontramos con historias alucinantes. Por ejemplo, una de ellas que tenemos en este libro, repito que hoy sorteamos 3 de ellos, la autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas, es la de, se pone incluso, el informante habla del colegio, el Colegio Aragón, una niña que hace espiritismo, que se revienta el vaso de la llamada Ouija, otro de los clásicos de las leyendas urbanas, y que ese humo entra por la nariz, muere en su casa, y no solo eso, Carmen, sino que encima en la casa se vuelven los objetos locos, entra la policía, ve todo aquello, las tijeras se acaban matando al padre. Bueno, esto por ejemplo es mentira, las tijeras no matan a nadie, por supuesto. Es parte de la leyenda. Claro, adaptaciones, pero había un sustrato real y un caso real, que es lo que nos sorprendió, ¿no? Casi como documento, para que veamos hasta qué punto es enrevesado este mundo de las leyendas urbanas. Recordábamos en el segundo programa de Milenio 3, y estuvimos aquí con los inspectores, ese caso en que la policía española realmente hizo un atestado único en la historia, 18 de noviembre del 92, de intervención dentro de una casa de Vallecas, donde efectivamente ha muerto una muchacha en extrañas circunstancias, donde la familia cree que pasan fenómenos extraños, y donde la policía verifica con 4 firmas diversas esos fenómenos extraños que luego han sido exagerados por los informantes que están ahí 15 años después, ¿no? Escuchamos a Concepción Lázaro para que veamos el sentido inverso. En ocasiones no es el amigo de un amigo, sino que una leyenda urbana que ya se convertirá en mito tiene un origen real. Concepción Lázaro es la madre de esa niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro, que falleció en el año 91 en Vallecas, en la calle Luis Marín,
y donde hubo esa intervención policial. Recordamos solamente ese momento de una leyenda urbana que tenía una cara real. Llamó mi marido a la policía y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía, en la de matrimonio, sentados encima de la cama, y nosotros aquí en el salón, a oscuras, a ver si se veía algo, cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza. Bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada. Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando, y un policía sacó la pistola. ¿Llegó a sacar la pistola? Sí, ¿Apuntando a qué, Concepción? Apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. 10 y 18 minutos, siempre en directo, Milenio 3, 10 grados en la Gran Vía. Carmen, ¿qué está diciendo la gente? Y vamos ya con los informantes. Mensajes en el 7640. Manuel desde Málaga nos dice: en mi ciudad y alrededores la leyenda más difundida es la de la Verónica. ¡Qué miedo! José de Sevilla: lo de la muñeca no sé si es verdad, pero de los sustos más grandes de mi vida me lo llevé al despertar y ver la muñeca de mi hermana en la silla. Si veo la autoestopista me moriría del miedo. ¿Hay alguna relacionada con Toledo? Feliz año a todo el equipo, nos dice Jorge. Lo raro es la carretera, donde no hay autoestopista fantasma. Hola, soy Ave de Madrid. A un amigo dice que en la carretera de Hoyo de Manzanares, en una de las curvas, se le apareció una chica vestida de novia. Bueno, este tipo de historias, ya veréis la cantidad que nos van a llegar hoy, que puede ser el mito de nuevo interactivo, porque la verdad es que luego hablaremos con José Manuel. La red también está siendo un fenómeno increíble para la rapidez, imagino, de la transmisión de leyendas urbanas. Tenemos un montón de amigos, es un placer estar hoy en el Estudio 1 con un montón de gente, casi no cabemos en los micrófonos. Tenemos a Raúl Sánchez, a Claudia Carranza, a Santiago Cortés, a Helen, que es de México, a Sara Galán. Bueno, podríamos casi ir presentándoos. Allí en una esquina tenemos a... Sara Galán. Sara, estabas escuchando muy atentamente a Concepción Lázaro, origen de una leyenda urbana. Tú has sido también informante e informadora de leyendas urbanas. ¿Podrías contarnos alguna de las que más te haya sorprendido, o que conozcas, o que hayan servido para este libro? Bueno, yo he dado muchas de las que hay ahí y he recogido otras. La de la casa de Vallecas se la recogí a mi hermana, precisamente, que trabaja allí. Qué curioso. Y vino contando eso, que había una casa en Vallecas que era una casa donde había fenómenos extraños, ¿no? Y era porque había una niña que había muerto allí en extrañas circunstancias después de haber hecho la ouija. Qué curioso, porque es alucinante ver que eso ocurrió realmente, y que luego imagino, claro, la gente irá acoplando cosas, ¿no? Lo de la muerte del padre, que por cierto se llama Máximo Gutiérrez, igual nos está escuchando, que no han matado a Máximo en ningún momento, no vayamos. La leyenda urbana a veces es un poco endiablada, ¿no? Y llega a ser peligrosa en el sentido de que muchas veces se convierte en arma arrojadiza. Hay muchísimas. Lo hablábamos con José Manuel. Sara, el fenómeno de lo extraño, de lo paranormal, del miedo a los difuntos, a lo que sea, es una constante, ¿no? En muchos jóvenes hablan de esos temas creyendo profundamente que han ocurrido. Sí, bueno, yo te puedo decir, desde muy pequeña, el Día de los Santos, ¿no? Que es como muy típico el reunirse para contarse historias, y yo realmente creo que lo he hecho toda la vida, lo sigo haciendo, de hecho. Estas historias son, por ejemplo, no sé si para un día como hoy, que es Reyes, pero sí para poner una hoguera y empezar a contarlas, ¿no? Y en esas, muchos de los que han hablado en este libro, en Autoestopista Fantasma, cuentan que han sido con sus abuelos, que han sido con otras personas, la transmisión oral, ¿no? Y quería preguntarle al editor de este libro, de Páginas de Espuma, a Juan Casamayo, bueno, ¿cómo se os ha ocurrido la idea pionera de compilar esto? Porque estos son las palabras vivas recogidas por este grupo de chicos que tenemos aquí, y esto no se había hecho nunca. No, precisamente por eso. Bueno, nuestra editorial, por contextualizar un poco el libro, está especializada en el ámbito del cuento, el cuento escrito. Pero nos interesa muchísimo las raíces del cuento, su oralidad, su necesidad de comunicarse entre las personas y la necesidad de contar historias. Las historias son reales, las historias son fantásticas, o lo más bonito de todo, las historias son reales y fantásticas.
Y de eso hay mucho en este libro. Y sobre... ¿Son los cuentos del siglo XXI realmente lo que está formando aquí? ¿O? Yo creo que en parte sí, o sea, se está forjando, ¿no? Yo creo que lo interesante será que dentro de un siglo cómo se están leyendo o escuchando estas mismas leyendas, ¿no? También coordinado por José Manuel hemos publicado un libro, El Anillo Mágico y otros cuentos populares rusos recogidos por el especialista de mediados del 19 Afanasiev, que son los cuentos que se contaban en el ámbito rural ruso. Ahora a nosotros los leemos con cierto cariño, incluso como decía antes José Manuel, de un modo externo. Yo creo que dentro de ese siglo estas leyendas se podrán leer así, y estamos, como tú dices, forjando pero los hay cuentos del gente futuro. Qué curioso, porque quizá lo más interesante en leyenda urbana, como decía Brumbal, uno de los grandes especialistas, es que el tipo que les está contando, por supuesto que se las cree muchas veces. Claro, hablar de Caperucita, pues hombre, es un cuento, pero lo que le pasó a ese buzo que fue, por ejemplo, absorbido por un hidroavión y que fue lanzado a la montaña de Montserrat, por ejemplo, es que eso lo oí yo y lo publicó la prensa. Siempre suele haber siempre José Manuel, el que cuenta la leyenda urbana, intenta, digo yo, avalarla con algún dato, ¿no? Lo oí en la radio, lo dijo la prensa. Eso ocurre constantemente, ¿no? Eso ocurre siempre, sí. Lo que sucede es que la visión que podemos aportar los estudiosos, los científicos de ello, pues complementa de algún modo esto, ¿no? A medida que las vamos estudiando, vamos sabiendo que la mayoría de ellas, la gran mayoría, tienen fuentes antiguas. ¿Fuentes antiguas? A veces fuentes grecolatinas, fuentes, medievales. Tú me has contado una cosa que quiero que se lo cuentes a los cientos de miles de amigos que ahora nos están escuchando. Que me has dejado. Yo sabía que el tema del autoestopista fantasma, clásico donde los haya, y que ahora hablaremos de él, venía por lo menos del 17, ¿no? Donde ya había damas de carruajes. Y tú me has dejado fuera en la emisora, en el pasillo, helado. Viene de mucho antes. Sí, hay una serie de mitos en todo el mundo, documentados desde muy antiguo, sobre lo que Mircea Eliade, que fue un gran investigador de los mitos, llamaba los psicopompos. Los psicopompos es una palabra que significa el conductor de las almas, que aparece en muchas mitologías, en muchos sistemas religiosos. Son figuras que conducen a los héroes o a las almas de los muertos o de los vivos al lugar al que están destinados, sea el paraíso o sea el infierno, etcétera, o que les ayudan a salir de un trance peligroso. Y esta autoestopista fantasma es una psicopompo, en el sentido literal del término. Conduce al automovilista hacia otra situación. Hay versiones en que es buena y hay versiones en que es mala. En que a veces salva de un accidente y en otras ocasiones provoca el accidente, ¿no? Efectivamente, pero es una psicopompo clásica. Pues bien, en la Ilíada, por ejemplo, y en otras obras literarias muy antiguas, tenemos figuras de divinidades que se disfrazan de humanos, bajan a la tierra, ayudan a los héroes, a sus protegidos heroicos, a salir de algún trance especialmente peligroso. Por ejemplo, en la Ilíada hay alguna escena en que se disfrazan de aurigas y se suben al carro del héroe correspondiente, le protegen durante el trance difícil, y luego cuando el héroe regresa a sus bases, digamos, se da cuenta que quien le ha ayudado era un ser sobrenatural, porque ve que de repente ha desaparecido, por alguna marca especial, ¿no? Y es la misma historia que la del autoestopista fantasma. Lo que pasa es que la de ahora está actualizada con coches y con autostop, y la de entonces se hacía sobre carros. Vamos a hacer, José Manuel, si te parece, un experimento interactivo. Hablamos de la Ilíada y vamos hasta internet. 7640 palabra milenio, porque ya verás cuánta gente. ¿En qué provincias, nos gustaría hacer un mapa, como hicimos aquella noche, en qué provincias se escucha la historia del autoestopista? Pero antes, Carmen, vamos a hablar con más informantes. Tenemos aquí amigos. Como no ubico nombres todavía y posiciones, si queréis os presentáis. ¿Tú eres? Yo soy Raúl Sánchez. Raúl Sánchez. Santiago Cortés. Santiago Cortés, que además creo que nos tienes que contar también cosas de las carreteras, ¿verdad? Porque tú vienes de México. Sí, así es. Y allí también existe esta historia. Sí, bueno, claro, como estaba diciendo ahora José Manuel Pedrosa, las leyendas urbanas se estructuran un poco alrededor de cosas que se repiten en todo el mundo, ¿no? Son motivos que existen que no solo brincan en las provincias españolas, sino que brincan grandes extensiones territoriales, y existen igual en México. ¿Cuál sería el caso tipo en México? ¿Cuál sería el caso que más se repite en México? ¿El clásico que se ve también en España, o tiene alguna variación, digamos, interesante? Pues hay algunas variantes. Por ejemplo,
para esto de la autoestopista fantasma, en México hay una leyenda muy conocida que es la de La Llorona, que es una mujer que ha perdido a sus hijos y que se aparece a los conductores en las carreteras, en los caminos. Por lo general está asociada a lugares donde hay agua, como los lagos o los ríos, y por lo general detiene a los conductores y los hace ver su figura, que es una figura blanca con una cara muy hermosa, y cuando ellos se detienen y se acercan a ella, ven que en realidad es una muerte que está vistiendo las ropas blancas. Entonces, este mito mexicano se puede encontrar en muchas partes del país, en muchas partes de Latinoamérica incluso, y bueno, se recoge por todas partes, ¿no? Como vemos, no es un fenómeno puramente español. En España no sé qué dice la gente, Carmen. Pues en España hay muchas leyendas urbanas e incluso algunos de nuestros amigos dicen que él se las ha inventado y que luego ha oído esa leyenda. Fran de Valdusó también, ¿eh? O sea, hacer un rumor consciente y que se vaya transformando. Fran de Valdusó nos dice: en un pueblo de Castellón oía a dos chicas hablar sobre una niña que había muerto y se la oía cantar y llorar. Años antes la había inventado yo. ¿Hay algún caso de coches fantasmas? A mí en la autopista de Vigo a La Coruña me desapareció un Forescore que venía detrás, nos dice Luis desde La Coruña. Bueno, hay uno que es clásico, que es la pareja de personas que viajando en un camino extraño, también en Córdoba y en Granada se decía, aparece una extraña niebla y aparecen en otro país. Esto en realidad tiene un viso muy interesante, que fue el fraude de un productor de cine argentino que se inventó la historia del matrimonio Vidal, que eran unas personas que iban en su coche y que, un argumento de cine, pero que se ha acabado convirtiendo en algo que la gente cree que es profundamente real. Una chica de mi cole se volvió loca por la Ouija y la historia de Verónica. Ella se llamaba igual. Cortó de lleno el furor de la Ouija entre el resto de estudiantes. En mi pueblo de Granada dicen que hay una mujer en la carretera de Valderrubio a Ezcornar. Yo nunca paso por allí por la noche. Desde pequeña la que más he oído es la del chico que hace la Ouija. Esta le dice que morirá por culpa de un coche y le da una fecha. Ese día se queda en casa por si le pasaba algo. De repente pisa un coche de juguete y se mata. Yo lo que me sorprendo de verdad, y leyendo el libro, sorteamos tres, lo repito, la autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas, José Manuel Pedrosa, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, editado por Páginas de Espuma. Me sorprende lo que es el inconsciente colectivo, también la cantidad de elementos a veces macabros, que hay algunas que lees y dices, madre mía, menos mal que es un mito, porque si no. Raúl, tú has cogido también algunas. ¿Cuál es la que más te ha impresionado en esta órbita que estamos hoy sondeando de lo oscuro, de lo dramático, de lo macabro de las leyendas urbanas? A mí una que de pequeño, como todos nosotros que estamos aquí, una que siempre me impactó fue en Alcalá de Henares, la ciudad donde yo viví cuando era pequeño. Pues bueno, cerca de la puerta de Madrid y demás, había una casa antigua que supuestamente querían echar abajo para construir pues una serie de apartamentos y demás. Entonces pues parece ser que una inquilina, una anciana, se negaba a vender su piso para que ahí entraran y construyeran. Y entonces, años después, una vez que la señora había fallecido, algo muy curioso y extraño es que la gente que entraba por allí, puesto que era la típica casa a la cual todos los niños quieren acceder por todo este misterio. La casa embrujada que tienen todos los pueblos de España, ¿no? La típica. Entonces, pues, a lo largo de la visita, guiada casi, en una de las habitaciones entraban y te encontrabas con la señora y sus gatos, y estaban allí pues pasando una tarde y ella dándoles de comer a los gatos. O sea, ya no solamente es el espíritu de ella, sino también el de sus animales de compañía. Los animales que perviven. Bueno, hay una que es, bueno, hay cientos, yo no sé, ¿qué número, José Manuel, tú tienes calibrado la cantidad de leyendas que hay, de testimonios en este libro? Pues no lo sé, debe haber 400 o 500 posiblemente. Es que hay algunos que además están, por ejemplo, pues viene una ficha y está referido pues a Alcalá de Henares, Madrid, Celeste, 18 años, octubre del 2001, Granada, Isaac, abril de 2003. Hay algunas tremendas. La típica casa, como contaba Raúl, entra un grupo de niños de 7 años, y son 7 creo, y entonces tenían que ir muy deprisa, porque la leyenda urbana decía que si dentro de esas ruinas de esa casa, tantas casas, ¿no?, existen así, te parabas y mirabas hacia atrás en el pasillo oscuro, veías tu propia muerte. Una leyenda inventada por los niños. Bueno, la autoestopista fantasma es el título de tu libro, pero como decía Carmen, una noche, y aquí ya dejamos un poco también la interrogante que creo que hace más apasionante estos mitos, recibimos
1.502 testimonios con nombres y apellidos. Vamos a recordar, ¿nos parece? Uno de esos que no era un amigo de un amigo. Recibimos testimonios, Carmen, de abogados, médicos, conductores, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que, con cierta distancia, nos confesaron que, bueno, que había cosas raras, ¿no? La versión menos repetida, evidentemente, por gente que decía que era él, era la de montar. Pero tuvimos algunas, pero ¿verdad? Tuvimos. Que Yo me montaron. acuerdo de una de Galicia, ¿sí? En la que nos contaba que su tío y su tía, que estaban en el coche, habían montado. Y nos ha hablado del expediente de la Guardia Civil en la provincia de Lugo, si no recuerdo mal, un conductor en Sevilla. Bueno, escuchamos, si os parece, para agregar un poco de detalles de hasta dónde llegan las leyendas urbanas, que cada uno siempre piense lo que quiera. Alberto es conductor profesional de Valladolid, y quizá nos cuenta algo, como decía nuestro compañero, que también se escucha en México. La leyenda urbana esta es internacional. Esta es un poco distinta, ¿eh? Es una visión en plena carretera. Os mandé el mensaje, yo soy conductor. Pues tengo 29 años, soy de Valladolid y tengo la suerte de hacer rutas fijas. Hago todos los días lo mismo. De Valladolid a Palencia, por la autopista. No tenía especialmente sueño ni nada. Es uno de estos días pues que vas tranquilamente conduciendo. Y pues como todos los conductores tenemos la costumbre de mirar al espejo retrovisor muy de vez en cuando, pues en el espejo retrovisor izquierdo vi en el mismo tamaño, se ocupaba prácticamente todo el espejo retrovisor en un golpe de vista, pues la cara de una mujer. Una edad, yo pienso, pues si tendría que aplicarlo a la edad de una persona de unos 40 años. Recuerdo que iba peinada hacia atrás y digo, ¿qué es esto? Me quedé mirando fijo. Pues levanté un segundo así, lo vi, claro, seguí mirando la carretera, volví a mirar, ahí estaba, porque me miraba fijamente, y luego volví a dar un golpe de vista y ya desapareció. Milenio 3, en la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. 10:34. En este instante, el fenómeno más extraño es la mente humana y la transmisión oral de los mitos, las leyendas y... no voy a decir la credulidad, porque todos podemos... Bueno, yo me he querido leyendas urbanas, seguro. Las que tienen que ver con comida, seguro. Pero seguro 100%. Y no me digáis que vosotros no. Que en alguna ocasión habéis dicho sí, me han dicho que en este establecimiento... Y como decíamos, en Estados Unidos se ha llegado a ver campañas terribles iniciadas en Internet por supuestos rumores que luego pueden ser operaciones muy bien diseñadas, pues para acabar con una empresa. Me gustaría, Sara, Raúl y a Santiago, ¿no? Que brevemente me contarais alguna que os viniera a la mente por algo, por lo distinto, por lo extraño, que tuviera que ver con este tema, quizá con espectros, con difuntos, con aparecidos en la carretera, con la Ouija, que es otro elemento también, como contaba antes Sara. Digamos vuestra ficha personal, ¿no? Ya que habéis entrevistado a tanta gente, ¿con cuál os quedáis vosotros? La que más sorprende, la que más recordáis. Sara, vamos contigo. No sé, a mí hay una que me gusta mucho, que es la de la chica de los pies de cabra. La chica de los pies de cabra. Que Santiago, no sé si conocerá alguna versión mexicana. ¿Tú cuál conoces, Sara? Bueno, es la típica historia de un chico que va a la discoteca, conoce una chica, se van a su casa y después de todo, pues descubre que la chica se había dado cuenta de que ella cojeaba, ¿no? Y al final descubre que la chica cojeaba porque tenía los pies de cabra. Todo un clásico también, que imagino que tiene que ver con lo diabólico. José Manuel, la leyenda urbana, también como algunos cuentos, tiene una moraleja, porque a veces el protagonista suele ser siempre, por ejemplo, un hombre que se va con una mala mujer. ¿Quién no ha oído la historia de la prostituta que tú cuentas aquí, que pone bienvenido al mundo de Sida en el espejo? Siempre con una moralina también especial de ten cuidado, no vayas a determinados lugares, no practiques determinadas cosas, no ligotees sin parar, y en determinadas épocas imagino que eso daba mucho miedo, y se inventaban historias donde además muchas veces la mujer, hay que decirlo así, era la protagonista negativa en las leyendas urbanas. No hay más que hacer un sondeo de esto, ¿no? Sí, es cierto, todas estas leyendas tienen moralejas de ese tipo, pero a mí me parece todavía más interesante que la moraleja la justificación a priori, la explicación. Esta leyenda que acabamos de escuchar tiene raíces muy antiguas que se relacionan con lo que conocemos como diablos cojos, diablos cojuelos, lo que los científicos llaman héroes monosándalos. Hay una serie de héroes
en muchas culturas que eran cojos, o dioses cojos, desde cestos hasta o cojos o con alguna anomalía en los pies, como Aquiles con su talón famoso, Jasón, que tenía una sola sandalia, iba con un pie desnudo y con una sandalia, etcétera. En todo el Caribe se cree que el dios del huracán era un dios cojo. En nuestra literatura clásica tenemos El diablo cojuelo, la famosa novela de Luis Vélez de Guevara, etcétera. Y bueno, es un mito que está difundidísimo en todas partes, y por una serie de razones se considera que los seres liminares con el más allá solían tener anomalías en los pies, porque en el tránsito por las puertas del infierno, tanto de ida como de vuelta, a veces solían quedarse enganchados, y entonces eso provocaba esa cojera o esa anomalía. Y lo que acabamos de escuchar es una versión moderna de un mito antiquísimo. Apasionante, no me digáis que no. ¿Hay algún caso en México parecido de este tipo de seres? Por ejemplo, los camposantos y cementerios también. En México es un país que venera a los muertos realmente, ¿no? Hay unas fiestas tremendas. Las festividades del Día de Muertos son muy importantes, pero sobre todo en los lugares en donde ha habido camposantos y ahora hay casas, por las reestructuraciones que ha habido en las ciudades, suelen encontrarse muchas cosas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en la casa de la abuela de mi mujer se cuenta que aparecen todo tipo de seres extraños, un niño que rebota una pelota en las escaleras cuando no hay nadie. Y tétrico también, el niño con la pelota, yo también lo he escuchado yo en España. Claro, ¿no? Esas cosas pasan incluso a las películas, ¿no? A formar parte de cosas que nos dan miedo en otros niveles, como en el cine, en los cuentos que se dicen todo el tiempo, ¿no? Pero vaya, el Camposanto y el lugar cercano siempre es un lugar propicio para eso. Por ejemplo, hay un cuento que dice que una mujer va a parar un taxi todos los días a la misma hora, al mismo lugar, y pide que la lleve al Camposanto a las 12 de la noche. Y después de varias ocasiones en las que la llevan, la mujer le confiesa al taxista que en realidad va al Camposanto para beber la sangre de los muertos, ¿no? Entonces, siempre hay cosas relacionadas con los camposantos de este tipo. Esa es buenísima, ¿eh? Esa es buenísima. ¿Una leyenda, por ejemplo, que tenga que ver con estos entornos o que tú hayas considerado, esa que nunca se te olvida? A mí hay una que siempre me ha gustado mucho, porque es de las primeras que me contaron. Bueno, mi familia es de un pueblo de Asturias, de Luanco, y a su vez hay un pueblo al lado que es Verdicio, y yo recuerdo desde pequeño que mi padre nos lo dijo a mí y a mis hermanos alguna vez. Parece ser que había una casa en Verdicio en la cual a determinada hora puntual las cacerolas y las cosas que había en la cocina empezaban a saltar y a hacer bastante ruido y demás, hasta tal punto que alguna vez, incluso después, ya cuando hemos sido más mayores y en plan jocoso en casa lo hemos comentado, se llegaron a fletar autobuses de gente que quería ver el fenómeno. Y en el pueblo y en la zona fue realmente un acontecimiento bastante importante. Nunca nadie dijo si se movían o no, pero supuestamente los que lo vieron, sí. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio y lo que vosotros queráis. Vamos a sortear 3 libros del autoestopista Fantasma, el libro que estamos hablando esta noche. Juan Antonio de Villanueva de Córdoba nos dice: en la N420 entre Villanueva y Pozoblanco se aparece una chica. Yo la he visto y aceleré a tope, miré por el espejo retrovisor y ya no estaba. Aquí en la antigua carretera nacional de Madrid-Alicante, a la altura del Portichot, en Novelda, se aparecía una chica que hacía autostop y advertía de que ella se mató en esa curva. Más de carretera, N322, recta de Úbeda a Torre Perojil. Una vieja vestida de negro cruza la carretera y desaparece. La ha visto mucha gente que lo puede confirmar. ¿Cómo que lo ha visto mucha gente? ¿Una vieja vestida de negro? Otra pequeña sorpresa. Escuchamos a Emilio con su padre. Viajan por la sierra próxima ya a Aracena, a Huelva. Parten de Sevilla y... fijaos, es el misterio de las leyendas urbanas. Una anciana vestida de negro, una versión distinta de la clásica de la mujer, que suele ser bastante guapa además, ¿no? La que se aparece. Bueno, pues también comprobamos en aquel programa que había gente que sigue afirmando, yo lo vi, esta otra versión de la anciana enlutada, que imaginamos que a altas horas de la noche tiene que ser un susto importante. Íbamos por una carretera como Alcar y entonces llevaba la luz larga puesta y salió de lo que parecía de la Zen una figura humana que era oscura.
no se definía perfectamente la figura. ¿Lo visteis los dos? Los dos. Creíamos que necesitaría ayuda o algo porque en esa zona, a esa alta hora de la noche, que era la 1:30 aproximadamente, pues ya casi ralentizábamos la marcha porque yo era el que conducía el vehículo, y cuando estábamos llegando hacia esa figura, yo noté algo raro, porque tenía la mirada perdida, no miraba hacia ningún lado, era como una mujer de muy avanzada edad, pero lo que a mí me llamó la atención fue la rapidez con que pasó del arcén hacia el centro de la carretera. Fue muy rápido, y para una persona de avanzada edad no creo yo que tenga esa habilidad. También me llama la atención dos casos, que cuando estábamos a 1 metro de ella tenía las manos, una mano abierta y la otra la envolvía con el puño. Curiosa descripción, ¿verdad? De la anciana que se aparece, que no sé si José Manuel podría darnos también otra versión arquetípica de esto. Una anciana que se aparece, no sé si advirtiendo de algo. Era su padre, Emilio y su padre, que no creían nada de esto, además que se quedaron aterrorizados. Nos lo contaba todavía con el temblor, ¿no? Y un gesto en las manos, que tampoco sé exactamente, una mano abierta y otra cerrada, y la imagen de una anciana. ¿Esto tenía un sentido sociológico, cultural, mitológico? Bueno, sí, esta es otra leyenda más de carreteras que también nos parecen ahora muy modernas, pero que tienen sus antecedentes, por ejemplo, en el mito de Edipo, que en una encrucijada de caminos mató a su padre sin saber que era su padre, ¿no? En las carreteras, como por el hecho de ser lugares estrechos, igual que los puentes o precipicios o entradas de cuevas, túneles, etcétera, se asocian siempre al tránsito con el más allá. Al paso a otro estado, ¿no? Para las viejas religiones. Exactamente, y esto es así desde la antigüedad hasta hoy, en que no solo las leyendas urbanas, sino lo que conocemos como road movies, por ejemplo, hay todo un género cinematográfico de cosas tremendas, de encuentros desagradables en las carreteras. Y esto es una constante extraordinaria a lo largo de la historia. Entonces esta mujer que se aparece, esta vieja que se aparece en las carreteras, es uno de los muchísimos personajes de los que podríamos hablar que tienen este tipo de apariciones, y el hecho de que tenga estas dos manos también diferentes, como pues de algún modo es un caso parecido a lo que antes hablamos de los apariciones tanto demoníacas como heroicas, ¿no? de personajes sobrenaturales, porque tienen pies anómalos diferentes. Es muy típico que en los mitos aparezcan personajes con pies anómalos, uno diferente al otro, o con manos anómalas, o con ojos anómalos, tuertos sobre todo. Hay una serie de dioses en muchos panteones míticos que o son tuertos, o son mancos, o son cojos, y esta vieja... La anomalía presente siempre. Lo reúne casi todo. Curiosísimo. Tenemos, se han incorporado dos amigas, el nombre... Claudia. Claudia, también de México, por lo que veo. ¿Y también has recogido historias de este tipo? ¿Alguna te ha impresionado especialmente? Bueno, una en México, es acerca de una casa donde ocurrió que a un niño que estuvo haciendo la ouija, acabó muerto. O sea que la ouija también es popular en México, eso fíjate, muy popular, yo no lo sabía. Sí, hay un montón de anécdotas acerca de eso. Y entonces, bueno, muere él y muere toda su familia. Y esto se registró en un libro que se llama, me parece, Cañitas, en México, y bueno, fue un bestseller. Y entonces, lo curioso de este caso es hasta dónde llega la leyenda, porque dicen, a mí me contaron que después de leer este libro, al leerle el último párrafo, la última línea, se te aparece el niño y te mata, y mata a toda tu familia. Es buenísimo, es tremendo. Y existe otra versión de esa, porque me la contó otra persona, donde decía que el niño se te aparece, pero solo si lo invocas 3 veces frente al espejo. De nuevo el tema de la invocación de los espejos. Vamos a hablar ahora en unos minutos de eso, en unos segundos, mejor dicho, porque creo que es otro mundo amplísimo, el de la gente que supuestamente fuerza cosas raras. Es decir, aquello de ponte delante del espejo, ¿todo eso de dónde viene? Ahora lo descubrimos. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. ...22:47, Estudio 1... De verdad que hoy la nave del misterio, de la investigación, del asombro, está repleta de amigos, y además estamos disfrutando. Lo que no sé si la gente está disfrutando tanto, Carmen. Pues porque algunos lo pasan mucho, bastante mal. Algunos lo pasan bastante mal, sí.
Mira, Juan Antonio de Granada nos dice: cada vez que salgo de trabajar a las 7 de la mañana por la autovía de camino a casa se me presenta una mujer con un niño. Un compañero mío taxista recogió un autoestopista de Balazote a Albacete. Cuando lo cogió tenía unos 20 años, cuando lo dejó tenía unos 50. Qué historias más bonitas. Es que de todas formas, cómo se generan... A mí lo que me sorprende es qué riqueza de detalles, ¿no? Como hablaba ahora nuestra compañera de lo de Cañitas, era el libro, ¿no? Oye, a ver que buscar ese libro, donde se cuenta la historia de una familia entera muerta por la Ouija, y que al leer la última frase, esto lo coge un cineasta y un Spielberg y es un exitazo, ¿no? La última frase del libro hace que se te aparezca ese niño que fue protagonista. Madre mía. Hola, soy Ana de Barcelona. Siempre me han contado que mi abuelo pasaba una noche por el cementerio y quedó enganchado en una zarza y pasó toda la noche pensando que alguien lo estaba agarrando. Clásico donde los haya. Sí. Hola, me llamo Alberto, soy de Plasencia y aquí hay una historia de una gran mansión llamada el Spartak, que pertenecía a una familia muy rica y pasaban cosas extrañas. Desde entonces hay una leyenda. La Guaxa en Asturias, ¿lo conocéis? Parecido a la Santa Compaña. ¿Algún lugar especial en el Principado? Nos preguntan. Sí, bueno, la Estadea, la Guaxa, tantos nombres, ¿no? Para la supuesta procesión de ánimas, que en el fondo es una visión como del purgatorio, ¿no? Para la religión Lorenzo de cristiana. Zaragoza, por ejemplo, nos pregunta: ¿os suena la historia de la mano cortada? A mí me la contaron de pequeño y todavía tengo pesadillas. En el libro se habla de la mano cortada en Albacete, que es un hecho absolutamente real, criminológico, real, con una serie de temas ocultistas y tal, pero que se ha convertido en leyenda. Vamos a seguir con más amigos, porque aquí tenemos un montón de gente y, oye, estamos encantados. ¿El nombre? Helen, ¿también de México? Sí. Ah, qué bien, o sea, México como un lugar donde pocos no se acuerdan de los difuntos, no hacen representaciones, porque a veces cuando llega la fecha de Todos los Santos vemos imágenes, una iconografía tremenda, ¿no? Las calaveras, los esqueletos, cómo recrean todo eso. Cuéntanos tu leyenda preferida, de las que has podido saber en tu país. Bueno, la casa de mi abuela está construida sobre un camposanto, sobre un cementerio, entonces una de las reglas de la casa es siempre traer la medalla al cuello, porque a todo el mundo se le aparecen cosas. De niño uno dice, no, es que esas son historias de la abuela, pero todos los miembros de la familia cuentan que han visto, por ejemplo, hablando de las mujeres, se oyen tacones y no hay mujeres con tacones en la casa, o en el jardín se aparece mucho una mujer que cuando va bajando las escaleras del techo de la azotea viene vestida de blanco, es joven, es muy guapa, y cuando termina de bajar las escaleras viene vestida de negro y es muy vieja. El que está blanco ahora mismo es Antonio Bravo, que está el hombre, después de escuchar estas historias, como muchos oyentes. Y es una historia que tú has conocido en primera persona. Sí. ¿Y que se repite en otros lugares o es una historia personal? No, bueno, todo el mundo en Guanajuato, que es de donde yo vengo, hay una serie de variaciones de La Llorona, que es esta mujer que llora por las calles por la muerte de sus hijos, y en la casa pues se dice que esta mujer a la que varios han visto es La Llorona. Ese gran clásico, digamos, en los países de habla hispana americanos, porque hemos recogido algunos en Perú, Colombia, sería como nuestra autoestopista, digamos, de alguna manera, pero allí. Sí, nada más que esta va relacionada con los gritos en la calle de una mujer que va llorando por sus hijos. Hay varias versiones de la leyenda. Hay quien dice que ella era muy pobre y que como no aguantó la pobreza, mató a sus hijos, luego se mató a ella. Y bueno, por haber cometido esta atrocidad está condenada a llorar por sus hijos y a llorar en las calles, y especialmente en noches de luna llena es cuando la gente dice que la oye y que la ve. Oye, con vosotros, que lo contáis magníficamente, es como para hacer una noche de estas de historias. Hoy es día 1 de noviembre y encender una hoguera, que Antonio de vez en cuando ya estamos al final, pero la suele encender, el sonido de los troncos quemándose, porque en el fondo así se transmiten los mitos. Me contabas antes, hablando de invocaciones, ¿no? Otro de los grandes fenómenos es gente, en España también, José Manuel, imagino, gente que fuerza ese tipo de fenómenos. O sea, no que solo se encuentra en una casa, sino en tu libro, en Autoestopista Fantasma, vemos, o leemos, mejor dicho, historias de gente que se pone delante de un espejo, que hace ciertos rituales. ¿También en México? No, en México pues solamente la que te he contado, pero yo no conozco muchas solamente la Ouija. Solo la Ouija como elemento que ha llegado hasta allí. En España sí, sin embargo, el espejo es un elemento importante, ¿verdad? ¿Tú has cogido historias, has encontrado historias sobre espejos o sobre personas que dicen o que ven su propia muerte, ¿no? La escena de ver la propia muerte es un clásico también, ¿no? A ver quién me responde. Yo lo que sí escuché y recogí en Alcalá es pues un poco la leyenda urbana sobre primero la invocación de Verónica mirándote en el espejo y diciendo 3 veces su nombre. Vamos a ver, el modus operandi de la leyenda es: tú te pones
a veces hablan de determinadas horas, determinados ciclos lunares, habrá un Y a montón veces de... hablan que te tienes que poner desnudo, delante del espejo, con 2 velas. ¿Y qué ocurre, Raúl? Supuestamente uno se pone, dependiendo de la versión, pues como bien decía Carmen, con velas o desnudo o demás, te pones enfrente de un espejo, invocas a Verónica diciendo 3 veces su nombre. Entonces supuestamente, según las versiones, la más común que yo he recogido es que ella se aparece y entonces te dice algo, te da alguna solución, algo demás. La imagen de la propia muerte y Verónica, que es otro de los grandes clásicos, ¿también procede de algo, José Manuel? Sí. Hay que ser también macabro para hacer ese tipo de rituales, que además a la gente joven, hay que decirlo, les engancha un montón esto. Yo desde pequeñito he oído a gente que hacía este tipo de cosas. A mí eso me daba mucho respeto, de mirarte un espejo tanto tiempo. Pero esto, claro, de leyenda urbana relativa, porque será una leyenda rural antiquísima también, imagino. Se conocen legajos inquisitoriales del siglo XVI en que se ve que la Inquisición perseguía a mujeres hechiceras por invocar a un espíritu que se aparecía en los espejos, que se llamaba Verónica, y a la que se le pedía que adivinara cosas para que los clientes de estas hechiceras pues pudieran saber algo relacionado ¿Y con ya su se futuro. habla de ese nombre, Verónica? Sí, el nombre Verónica tiene relación con Verus Iconus, la verdadera imagen, en latín. Y la Verónica, en el Evangelio, fue una de las mujeres que le puso a Cristo un paño sobre la cara, y la cara de Cristo muerto apareció fantasmalmente en ese paño. Entonces el nombre y el hecho del que estamos hablando tienen unas raíces antiquísimas. Rubén Darío tiene un cuento de fantasmas que se llama Verónica, y es también un cuento de este tipo. Es sobre un fraile que tiene el vicio de la fotografía en un momento en que los nuevos inventos, claro, esto es final del 19, comienzo del 20, pues tenían algo demoníaco, y una noche cometió el sacrilegio de bajar con la cámara de fotos a la iglesia para fotografiar la cara de Cristo a las 12 de la noche. Entonces esa blasfemia pues la pagó, porque cuando al día siguiente encontraron muerto al fraile en el suelo de la iglesia con la cámara de fotos al lado, al revelar la fotografía, los compañeros frailes del monje vieron que aparecía la cara del Cristo muerto, del Cristo crucifijo, vivo y mirando con cara de enfado al fraile que murió en aquel momento, ¿no? El cuento se llama Verónica. Entonces vemos que esto de Verónica y todo lo que se le asocia pues tiene raíces mucho más antiguas de lo que nosotros pensamos. Pues es la voz de José Manuel Pedrosa, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá de Henares, lugar también donde tiene que haber muchas leyendas y donde se recogen varias de ellas, y no nos extraña que el libro esté teniendo un gran éxito, porque desde luego es bueno, meterse directamente en una mezcla de antropología, sociología e investigación. Por cierto, los niños protagonistas, creo, como testigos y como espectros muchas veces, ¿no? Los niños son clave en la historia de leyendas urbanas, ¿no? Sí, en México también, seguro. Sí, claro. En los camposantos se aparecen todo el tiempo niños jugando a la pelota, a las canicas. Varios de mis tíos, cuando se iban a dormir ya tarde, les decía al niño que veía jugando en la cocina que se fuera a dormir, y al irse a acostar veía que no era su hijo, ¿no? Que su hijo realmente estaba dormido. Entonces, y bueno, también los niños muchas veces nos creemos los cuentos, y bueno, en la casa de mi abuela era así, todos nos lo creíamos, ¿no? La verdad es que es una experiencia, Katia, tú también, que tienes como Antonio Bravo, ¿no? Qué horror, es que lo malo es que yo también me las invento y luego me las creo, o sea que ya miedo. Bueno, oye, de inventar hay que dejarlo ahí entre comillas, porque ya has oído algunos testimonios curiosos. Bueno, vamos con los 3 ganadores, que seguro que los oyentes lo están esperando. Rapidísimo, Katia. Alicia de Zaragoza es la primera, dice que hay de las historias de serpientes que roban leche de madres lactantes y ponen la cola en la boca del bebé para que no llore. Bueno, ya se ha llevado el libro. Luego de Fernando Algeciras dice, recordar la que se montó con lo de Ricky Martin y el perro en televisión, con el rumor, cómo se fue extendiendo, también es dura. Y Miguel de Antequera dice, Iker, me tienes al borde del divorcio. Mi pareja dice que decide entre ella o Milenio 3. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con Milenio, hombre, Miguel, por Dios. Programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en...
Pues desgraciadamente el tiempo se va como si fuera una leyenda urbana. Eso sí que no es leyenda urbana, eso es realidad rotunda, ¿eh? Eso Se es nos realidad. va... Y cuando lo estamos pasando bien, pues antes se nos hace Mañana más tenemos cortito. programa como siempre. Mañana de 1:30 a Enigmas 3. literarios, También con muy Jesús interesante. Callejo. Va a ser muy interesante. Oye, José Manuel Pedrosa, profesor de Alcalá de Henares y autor de este magnífico trabajo, te felicitamos de verdad porque es un trabajo pionero, auténtico y que va a dar mucho que hablar. Y espero que no sea la última vez que estés en Milenio 3, ¿eh? Gracias. Y oye, gracias a todos, por supuesto. Gracias también, como no, a Juan Casamayo, el editor de Páginas de Espuma. Una gran labor, porque desde luego lo bonito de este trabajo es que es un trabajo vivo constantemente. A partir de esta noche, Internet, de la que no hemos hablado y hablaremos, el mundo digital, va a proporcionarnos nuevas leyendas urbanas. Hay cientos de mensajes que los amigos han enviado al 7640, donde se contarán nuevas historias que en un futuro se contarán en noches como esta, estamos seguros. Un abrazo, mañana volvemos. Gracias, Milenio 3.